¿qué tal, amigos de María Visión? Bienvenidos un día más a vuestro podcast Vivir en Gracia, que como todos sabéis es un programa en el que abordamos y vamos tratando temas muy interesantes para nuestra vida de cristianos, para vivir precisamente eso, en gracia y estar en gracia siempre, que es lo importante, ¿verdad? Para ello, bueno, ahora estamos tocando el tema de las obras de misericordia y para ello tenemos con nosotros a nuestro querido padre José Francisco Hernández Medina, de los Heraldos del Evangelio. Bienvenido, padre José, como siempre. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bien hallados. De nuevo una alegría y un honor estar con vosotros. Pues muy bien, padre. Pues si le parece, vamos a empezar ya hablando. Estamos con las obras de misericordia corporales, pero antes que nada no quiero dejar de pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y abra los corazones de las personas que nos oyen, para que llegue todo como el Señor quiere. Así que bueno, vamos a invocar al Espíritu Santo con la oración mía preferida que hago todas las mañanas. Ven, Espíritu Santo. Bueno, rezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, en el anterior programa empezamos hablando, hizo usted una introducción muy interesante de las obras de misericordia, luego empezamos tocando las primeras obras de misericordia, que era, pues bueno, visitar a los enfermos, tocamos un poco dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Vamos a empezar por aquí, si le parece, padre, y ya seguimos. Muy bien, muy bien. Habíamos visto efectivamente que las obras de misericordia forman parte de la virtud de la caridad, que es amar a Dios sobre todas las cosas principalmente, y al prójimo como a uno mismo. Es un desdoblamiento, por lo tanto, la beneficencia que hablamos, que se concretiza según la doctrina de la Iglesia, siempre según el magisterio de la Iglesia, ¿verdad?, de cuál nos debe guiar en nuestras dudas, en nuestros estudios y profundizaciones sobre la verdad. Entonces, de comer al hambriento y beber al sediento. Siempre, una vez más, tenemos que ver en el prójimo a Jesucristo. Y a vosotros, hoy a mí me oye, y nace esto por mi nombre, no le quedarás en recompensa, habla incluso del beber, ¿no? Quien da un vaso de agua fresca. Me llama siempre la atención que dice que es agua fresca, seguramente era verano en ese momento, en Tierra Santa, que es nuestro clima mediterráneo, ¿no? No quedará sin recompensa. Nos lo deja muy claro el Señor. Es a Cristo, en el fondo a Jesucristo, a Dios y hombre, a quien estamos dando de comer y dando de beber. Considerando que si bien la propiedad Dios nos las deja, administradores de las propiedades que en el 7º y 10º mandamiento manda a respetar, ¿no? Somos administradores, como somos administradores de todo. Dios es el dueño de todo, somos administradores de nuestros hijos. Nuestros hijos se nos prestan, ¿no? Dios nos presta los años para que disfrutemos de ellos. Nos da la responsabilidad de formarlos, pero después cada uno toma su rumbo. Entonces, considerar siempre eso, que el bien que yo tengo es de Dios. Por lo tanto, debo usarlo según un recto orden, puesto por la propia naturaleza, la ley natural, por lo tanto, la ley moral. Usar para mi bien, para el bien de mi familia, pero en la medida que yo puedo, dar de comer y de beber. Es una costumbre muy bonita en esta civilización que fue cristiana, esta cristiandad que fue Europa en los mejores siglos de la virtud, que fueron sobre todo los siglos XII y XIII, según el Papa León XIII nos dice, ya he recordado esta frase alguna vez, en su encíclica Immortale Dei. Hubo un tiempo que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados, penetraba por todo. Y existe una costumbre, el rey San Luis daba de comer él siempre personalmente en su palacio todos los días a 120 pobres, era más, era menos, pero la costumbre del propio rey. Y en la corte, San Fernando Rey, justamente nuestro rey San Fernando, enterrado en la catedral
de Sevilla, él personalmente instituyó esa costumbre de abrir su casa, abrir su palacio para los pobres. Y esa costumbre se mantuvo en la corte de España hasta el rey Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, que los jueves santos, abrían el palacio para dar un banquete a los pobres de Madrid. El rey servía a los varones, a los caballeros pobres que acudían al palacio, y la reina Victoria Eugenia daba a las damas, a las mujeres pobres de Madrid. Es un reflejo de cómo Dios hace que por la penetración de la santidad de la Iglesia las instituciones sociales, políticas, se cristianicen, se empapen de la caridad que debe regir a todo el orden puesto por Dios, creado por Dios. Qué interesante eso que nos cuenta, padre. Yo no lo sabía, ¿eh? Pues sí, es una costumbre, lamentablemente ya no existe, pero sí existe, debe existir en el corazón de todos nosotros esa deseo de dar de comer al ambiente o del sentido. Evidentemente, hoy en día nos encontramos con situaciones muy complejas a ese respecto. Los mendigos que a veces forman parte, eso lo sabemos por informaciones de la policía, de verdaderas mafias que explotan a verdaderos siervos y esclavos que hacen de mendigos, pero que no es para ellos, sino para... Yo lo he visto, presenciado eso además, en Madrid, en alguna iglesia, como a ciertas horas pasan los jefes de ellos, los maltratan y les cogen todo lo que tienen en el bolsillo, donde los tengan, ¿no? O sea, claro está que no podemos ser ingenuos, pero sí lo que debemos ser vigilando, dar a aquello que yo sé, a aquellos que yo sé que les va a ser de provecho, usando las instituciones de la Iglesia o los conocimientos que yo o amigos míos o conocidos me dan de las verdaderas necesidades que yo encuentro a mi alrededor. Y yo no sé qué santo decía que había que dar hasta que duela. No me acuerdo quién decía eso, pero que hay veces que personas que tienen muchas posibilidades, es magnífico que aporten y que den limosna, porque eso también santifica, ¿verdad? Y ayuda. Pero hay veces que es más valioso cuando una persona que no tiene tanto dinero da algo que a ella le duele, que un rico que da a lo mejor lo que le sobra, ¿no? Que no es por criticar nada, pero que eso sí lo veo yo importante. Todo lo que se eso lo ve el Señor. El propio Jesucristo, nuestro Señor, nos pone el ejemplo con un hecho que no es una parábola, es un hecho histórico que presencia en el templo, cuando la viuda da esas moneditas, ¿no? Eso es. Y él les hace ver a los discípulos, evidentemente sabía quién es esa señora, sus necesidades reales, y dice: ella 2 moneditas dejó caer en el tesoro del templo, ella ha dado más que muchos que dan mucho más, porque ella ha dado de aquello que necesita y no tiene. Eso claro. Es ahí sí que duele. Y nos lo pone, ¿qué santa no será esa? Qué maravilla cuando la conozcamos, si Dios quiere, en el cielo, y la veamos cara a cara. Muchos ricos, y era costumbre, cuando venía un ricacho que daba muchas monedas, sonaban, y sonaban trompetas incluso. El mundo farisaico, ¿no? No sabía. Evidentemente que esas personas, como él dice, ya han recibido su recompensa en la tierra, porque Dios no deja de recompensar todo. Dios es infinitamente justo. Es que dice el Señor que lo que dé tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Eso también es verdad. Exactamente. Tiene que ser hecho con pureza de intención. Con humildad. Con amor verdadero. Y el amor no se ostenta. El amor auténtico no se ostenta, no se muestra. Al revés, se trata de ser discreto. Forma parte de la virtud cristiana, ¿verdad? Entonces sí. Yo creo que básicamente ha quedado vista esta obra de misericordia corporal, de dar de comer al hambriento y de beber al sediento. Muy bien. Evidentemente, si yo vivo en gracia de Dios, vivir en gracia es el lema de este programa. Yo, haciendo eso, es bueno ya resaltar este punto. Todas las obras de misericordia, sean las corporales que las espirituales, vienen enriquecidas con indulgencias. Indulgencias. Si yo doy de beber a ese vaso de agua fresca al sediento del que habla nuestro Señor, evidentemente que eso tiene un mérito de por sí, y después te gana una indulgencia.
parcial. Eso es un tema que ya se puede tratar otro día, como qué es indulgencia parcial, qué es indulgencia plenaria y cuál es el grado de indulgencia. Pero cada obra de misericordia, aunque no me dé cuenta, aunque yo lo haga ya por un sexto sentido de caridad, tiene mérito, aumenta la gracia santificante, que se transforma en gloria cuando vaya al cielo, y me concede indulgencias que me quitan purgatorio. Sí. Es un gran estímulo para practicar las obras de misericordia, tener eso presente, ¿verdad? Sí que es verdad, y por eso lo hace el Señor, para salvar el máximo de almas utilizando pues eso, ¿no? Exactamente, aplicable a las almas del purgatorio también. Claro, claro. Muy bien, padre. Vamos a la siguiente. Vamos al siguiente, venga, vale. ¿Te parece mal? Vestir al desnudo. Claro está, existe la pobreza en mayor o menor grado, existe los famosos pobres vergonzantes, ¿no? Que son los antiguos ricos o antiguos nobles que caen en ruina y que la caridad cristiana acoge con especial delicadeza. Existía lo que hizo una vez en Cataluña, un castillo, un palacio, en la zona de Gerona, si no me equivoco, que tenía una puerta del palacio y que daba, desde la cocina había una ventana especial para aquellos pobres que no querían mostrarse, que por su dignidad, por haber sido lo que habían sido, no querían mostrarse a los demás y pedir la calle. Entonces, la comprensión, la compasión cristiana llega a ese extremo. Entonces era una ventana para los pobres vergonzantes, que no tenían cómo comer o cómo vestirse. Entonces acudían a ese remedio discreto, caritativo, delicado, que genera la virtud, ¿verdad?, para hacer que esas personas, en cualquier obra de misericordia corporal, ¿no?, pero también vestir al desnudo. Por ejemplo, esas asociaciones de disfruto también, y una vez más, de la Iglesia, asociaciones de caridad que buscan vestir a los necesitados, que recogen ropa. ¿Qué duda cabe que es un desdoblamiento de la caridad cristiana que da gloria a Dios? Aumenta nuestra gracia santificante y nos concede también indulgencias parciales. Vestir, por ejemplo, en determinado momento del año a los niños en Navidad, hacer esas campañas de ayuda a nivel general, a nivel de asociaciones, de parroquias. ¿Qué duda cabe que es una demostración de que nos tomamos en serio el vestir al desnudo? El vestir al desnudo es también la práctica en mi familia. Algún miembro de la familia que está más leve, decía, no me refiero a los hijos más inmediatos, pero algún primo, algún pariente distante que necesita la caridad, empieza por la propia casa, ¿no? Y por lo tanto, cuanto más remedio yo doy al mi prójimo, que es mi próximo, más practico la caridad que está en el primer mandamiento incluida, ¿no? Eso es muy importante, padre, eso que está diciendo, perdone, porque yo considero que hay veces que queremos hacer cosas y queremos salir y ayudar, pero hay veces que tenemos a personas alrededor nuestra que lo mismo la dejamos como diciendo, bueno, sí, pero siempre está ahí y a lo mejor necesita más que esa persona de fuera, ¿verdad? Puede ser. Claro, claro. Análogamente a lo que pasa con las misiones, ¿no? Cuando Europa no estaba tan descristianizada, hablo de 50, 60, 70 años atrás, se fomentaban mucho las misiones y hay que seguir fomentándolas, lógicamente. Pero ¿cuánta más misión necesita mi ciudad? ¿Cuánta más cristianización y evangelización necesita esa España, esta Europa descristianizada y cada vez más? Entonces la caridad hay que practicarla en primer lugar con los que uno está. De nada adelanta yo ayudar a una familia generosamente y no dar a mi familia lo que necesita o aquello que es razonable que le dé por ser familia mía, ¿no? Decía también una persona, no me acuerdo tampoco ahora, estoy hoy fatal, que antes se bautizaba a los evangelizados, cuando, por ejemplo, en América se llevó la evangelización, se bautizaba a los evangelizados y ahora hay que evangelizar a los bautizados, ¿verdad?
el Papa Benedicto XVI lo decía con esta frase, ¿no? No demos por descontado que los países de tradición católica, de vieja tradición católica, se sabe catecismo y la doctrina verdadera, ¿no? Al revés. Nosotros tenemos experiencia, nosotros en el Evangelio, aquí mismo en España, ¿cuántas veces en charlas de personas de iglesia, de misa diaria, que se han olvidado de los principios, de la moral, de la fe, que ese relativismo, una vez más cito Benedicto XVI, esta dictadura del relativismo que ha hecho que los principios sólidos, inmutables, queden como que gelatinosos, ¿no? Sí, Y sí. no se les dé la importancia, se vayan olvidando. Hay que cristianizar, hay que evangelizar en nuestra propia ciudad, dando ejemplo, no escondiendo nuestra condición de católicos, santiguándonos, pasando por las iglesias, entrando en un respeto humano. En un Sevilla es más fácil eso, ¿verdad? Pero a veces no es tan fácil mostrar mi condición de católico con un símbolo, la cruz, una medalla. No, la voy a ocultar para que no me digan nada, al revés. Yo tengo que dar testimonio. Igual que doy testimonio haciendo obras de misericordia, mostrando la coherencia entre mi fe y mi vida de fe. Cómo yo llevo a la práctica, a las obras, aquello que yo he abrazado con el bautismo y abrazo con la adhesión y la práctica de la piedad y de la religión, ¿verdad? Sí. Entonces, vestida desnudo, creo que queda visto, no sé si hay Queda visto, sí. o algún comentario más. No, ya Seguimos vamos lista, al próximo. Dar posada al peregrino. Dar posada al La peregrino. hospitalidad. Sí. Es un punto muy importante. Una cosa es pues el mendigo normal, el pobre normal, al cual el peregrino que llega. Hoy en día la figura del peregrino está muchísimo más arreglada, digamos, solucionado el tema de los peregrinos, ¿no? Pero aquí se pone mucho el tema de la inmigración, ¿verdad? Sí. La inmigración tiene muchos matices, no se puede simplificar. Vamos a acoger a todo el mundo que viene, vamos por partes. ¿Qué es lo que la Iglesia nos enseña al respecto de la inmigración? Santo Tomás de Aquino tiene... Bueno, es maravilloso, yo eso lo he compartido, porque desgraciadamente ahora está este tema muy... eso, ¿no? Habla todo el mundo. Y que hay que tener muy claro lo que dice la Iglesia, lo que dice el Catecismo, lo que dice Santo Tomás, de todo esto, que siempre lo ha dicho. Siempre se ha acogido al de fuera, siempre se ha hecho de forma ordenada, ¿verdad? Cuéntenos un poco, padre. Santo Tomás lo trata con mucha profundidad también en la Suma Teológica. Sí. Su gran obra, el marco de la teología, prácticamente, como han dicho los papas, es Santo Tomás, la base de la gran teología. Y él dice, él estudia que en el Antiguo Testamento había una diferenciación en las leyes mosaicas y del Antiguo Testamento entre el inmigrante provisional, esporádico, y el inmigrante que se instala en el pueblo, en la ciudad, en el pueblo jovial. Y tiene un tratamiento diferente. Y hay un documento muy importante que quiero citar aquí de San Juan Pablo II sobre este tema, porque él trata en una de sus documentos pontificios. Ay, qué interesante, cuéntanos. En la Jornada Mundial del Emigrante 2004, sí. Un año antes de su fallecimiento, él dice lo siguiente, me parece que coloca la cosa muy en su lugar y en su eje, y después lo comentamos también. Dice el Papa: ciertamente existe también el derecho a emigrar. En la base de este derecho, como recuerda el beato Juan XXIII en su encíclica Mater et Magistra, se encuentra el destino universal de los bienes de este mundo, el derecho natural, ¿no? Desde luego corresponde a los gobiernos regular los flujos migratorios, respetando plenamente la dignidad de las personas y la necesidad de sus familias, y teniendo en cuenta las exigencias de las sociedades que acogen a los inmigrantes. De respeto, ya existen acuerdos internacionales en defensa de los inmigrantes, así como de cuantos buscan otro país refugio o asilo político. Son acuerdos que siempre se pueden seguir perfeccionando, pero que deben introducir
el buen orden, el sentido común, ¿no? Y el bien común que cada gobierno debe perseguir. Entonces, en la medida que existen instituciones, en la medida que existen acuerdos que se vayan asimilando esos inmigrantes, integrándolos, porque eso es uno de los grandes problemas que tienen que medir los gobiernos, es la integración. Porque estamos ante un hecho, independientemente de comentarios que haya habido por aquí y por allá, estamos ante un decrecimiento de natalidad en Europa, que es un hecho terrible, irreversible en cuanto a que no haya una conversión, porque es un tema de conversión, de cambio de mentalidad, porque no es un tema de no tengo dinero, no hay medios, es un tema de fe. Cuando hay fe, hay familias numerosas, porque me fío de Dios, porque creo que Dios, como dice el refrán, va a mandar a mi hijo debajo del brazo una hogaza junto, ¿no? Entonces esa desaparición paulatina de Europa, al mismo tiempo estas mafias, porque está comprobado que hay mafias que fomentan, multiplican de forma desequilibrada esta inmigración, que es cada vez más un cambio de Europa, que es, ojo, el continente que ha practicado la misericordia, la acogida, la evangelización en el mundo entero, es Europa. Europa, repito, la cristiandad que dio lugar a la civilización cristiana, es Europa la que ha dado esta visión, es Europa la que ha transformado el mundo, o en la medida que ha influido por la civilización cristiana, en esa educación, en ese respeto. No pensamos que las demás culturas, cuando yo por la calle alguien me da un golpe, le pide perdón, o le da gracias cuando le da un no, eso es propio de la civilización cristiana. Ha generado una cultura de caridad en Europa, ha generado una cultura de acogida, ha generado una cultura de comprensión del prójimo. Europa, en este régimen que estamos en este ritmo, va a desaparecer. Y si yo la inmigración la fomento de una forma, repito, desequilibrada, aun reconociendo que es un derecho fundamental del inmigrante, pero si yo la fomento sin equilibrio, sin inteligencia, sin astucia, voy a transformar Europa en un país de qué cultura. Voy a acabar con el foco principal de civilización que existe en el mundo en los últimos siglos. Entonces, los gobiernos deben ponderar eso. También otra cosa, existe el derecho de no inmigrar, que también está en los documentos pontificios. Claro, porque es que esos países de donde vienen los inmigrantes, perdone que se quedan muchas veces sin mano de obra joven, sin recursos que tienen derecho a tener, ¿no? Esas personas y esas familias sin hombres jóvenes, no sé, pienso yo, ¿no? Claro, lo mismo estoy equivocada, pero... Es un perfil. El inmigrante es un perfil curiosísimo, siempre joven, su mayoría fuertes, gente que... Es que eso es fundamental para que un país se desarrolle, ¿no? Esas personas ahí, no sé. Que haya un equilibrio. ¿Por qué no fomentar políticas de ayuda a esos países para que esas personas no tengan que salir, o no se les esfuerce, o no los engañen? Porque no cabe duda, es un hecho, como digo por todos, que hay mafias que prometen el oro y el moro, como se dice en el refrán español, y que están generando un desequilibrio muy peligroso. Padre, perdone, pero tenemos que terminar. Yo sé que este tema es apasionante, desgraciadamente es un tema, bueno, es muy delicado, por supuesto, porque por supuesto. Hay que respetar a todo el mundo, que venga con una fe o con otra fe, eso sí, pero vamos, si quiere, en el siguiente programa podemos seguir hablando un poco de este tema. ¿Le parece? Ya me tengo que despedir de usted. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por estar ahí, padre, y a vosotros os digo lo mismo, que muchas gracias por estar ahí, que nos vemos en un siguiente episodio de Vivir en Gracia y que seáis felices. Hasta pronto.